buenas tardes. Buenas tardes al día 33 del CONAVID en Argentina, día que estamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, en particular esta tarde vamos a hablar de justamente cómo repercute el aislamiento preventivo y obligatorio en nuestra sociedad y en particular en la situación de violencia de género. Bueno, mientras que se van conectando, en principio quisiera agradecer al Centro de Graduados y Graduadas, en particular a Silvia Pequé, quien se puso en contacto conmigo, también del Centro de Graduades, para llevar adelante esta iniciativa, que celebro desde el Vamos, que se hagan este tipo de iniciativas, porque justamente las universidades somos las que tenemos que realmente hablar de estos temas. Así realmente vamos a cambiar el paradigma, vamos a cambiar las cosas y que no dejemos de hablar de una doble pandemia. En segundo lugar también a Samantha, también del Centro de Graduades, que me ayudó con todo el tema tecnológico. Es el primer vivo que hago en mi vida, pese a que más que utilizarlo para algunas cosas que lo utilizamos todos, boludear. Y bueno, y por otro lado a mi amiga abogada feminista Cristina Carreras Lobos, que hoy en día está a cargo del área de igualdad de género y diversidad para estudiantes. Y además quiero pasar un chivo también, como si fuese estamos en la televisión, y recordar una información que me solicita el área de género, que le transmita a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, que tengan en consideración que salió la resolución que establece que el reinicio de las actividades presenciales van a ser a partir del 1 de junio. Mientras tanto, algunos profesores estamos dando apoyos virtuales también al mismo tiempo para que no tengan que perder las clases, sobre todo, y el apoyo también a todos los contenidos conceptuales que vamos dando. Y por otro lado, informa que el funcionamiento del área será sin atención al público, lógicamente, pero que seguirá estando pendiente de todas las circunstancias que sucedan. Para ello nos da sus redes, tiene un correo electrónico que es para las consultas, ¿sí? Esto aténdanlo bien. Para las consultas pueden comunicarse al correo electrónico área-género EST de estudiante @derechouva.ar, sí, área de género est@derecho.uva.ar. Y para denuncias se continúa con el correo electrónico protocolo@derecho.uva.ar. Bueno, más que nada para comentarles un poco de qué viene esta charla y cómo la voy a estructurar, ya que en realidad no es tanto una charla, sino más bien está encarado como un taller, y para que realmente les sirva de insumo a todos, la intención es que lo diagramé por partes. La primera parte vamos a hablar un poco de por qué hablamos de que hay un impacto diferenciado por géneros en el marco del aislamiento forzoso por la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son las medidas tomadas por el Estado. Vamos a hablar un poco también de las que han tomado otros países y en particular la que ha tomado nuestro país, nuestro Estado. En tercer lugar, vamos a hablar de qué pasa con la justicia, ¿sí? ¿Qué medidas ha tomado la justicia? ¿Cómo está abordando cada uno de estos casos? Y como una cuarta parte también vamos a hablar de una serie de puntos para ayudar a la detección y abordaje de alguna situación de violencia, ya sea como profesionales, ¿sí? Como abogados, y por otro lado como una persona que esté en situación de violencia o que sepamos, alguna amiga, familiar que sepamos que está en una situación de violencia. Vuelvo a aclarar para quienes están recién ingresando, en este momento están desactivados los comentarios
porque si ustedes me hacen algún comentario y yo estoy hablando, en este momento no lo voy a poder leer y se va a perder. Y además porque me lo recomendaron para para que no sé, una cuestión de redes, para que no se corte el internet, o sea, al parecer se satura con los comentarios. Entonces, los comentarios los voy a activar una vez que termine más o menos la exposición o que ya vea que parezco una loca hablando sola. Y ahí sí van a poder hacerme los comentarios, lo activo nuevamente y hacemos un poco de feedback. Bueno, volviendo a la primera parte, voy a tomar un matecito porque está bastante fresquito y es ideal, al menos me siento acompañada por el mate en este momento. Bueno, antes de continuar con este taller y antes de hablar del impacto diferenciado por géneros, quisiera aclararles que como yo soy una docente feminista, hago uso del lenguaje inclusivo, con lo cual en algunas situaciones obviamente voy a hablar de manera inclusiva. Y por otro lado, aclararles que para no ser redundante, ¿sí? Para que no sea tan agobiante escucharme, cuando hablo de violencia de género, cuando hablo de violencia por motivos de género, cuando hablo de violencia por razones de género, me estoy siempre refiriendo a las mujeres, a quienes conforman el colectivo LGBTI+, a la población trans y a la población travesti, ¿sí? Entonces, más que nada para ser un poco más didáctica el taller, vamos a diagramar como una especie de puntos, para eso elegí más o menos para que sea más resumido, si no va a ser muy larga la charla, 10 puntos, 10 fundamentos, 10 argumentos que dan cuenta del impacto diferenciado por géneros en el marco del aislamiento forzoso por la pandemia del COVID-19. En primer lugar, las crisis sanitarias o sociales extremas por desastres de distinto tipo pueden exacerbar las desigualdades preexistentes y las violencias por razones de géneros con impactos diferenciales, ¿sí? Según la edad, el género, nacionalidad y otros factores como la discapacidad. Estos contextos singulares y atípicos pueden exponer a las mujeres, a las niñas y a otras poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como las personas que recién estábamos hablando, las personas de otras poblaciones, población LGBTI o población trans y travestis. Y esto las pone en una situación de sufrir mayor riesgo, ¿sí? De sufrir violencia por razón de género y en particular violencia doméstica. Si ustedes miran los casos de femicidio, travesticidio, que han sucedido en Argentina, digamos, podemos ver que más del 80% de esos femicidios y travesticidios son provocados por la pareja o la expareja, por eso hablamos de violencia doméstica. En segundo lugar, por eso vemos a nivel global, ¿sí?, que los casos de violencia por razones de género suelen aumentar cuando, por ejemplo, se implementan restricciones de movimiento o medidas de cuarentena, como en este momento, ¿sí? Además, si se aumentan los despidos por la crisis económica resultante de esta situación también. Y por otro lado también por el mayor consumo de psicoactivos como el alcohol, ¿sí?, que por la cuarentena y el mayor tiempo que se pasa en el hogar se pueden producir tensiones con mucha más facilidad en los hogares, ¿sí? En tercer lugar, vamos a ver también que el impacto tiene que ver con la disminución de los servicios de asistencia. En ese sentido, merece especial atención que en el momento en que muchas mujeres y niñas necesitan servicios de asistencia, la evidencia internacional sugiere que es probable que esos servicios de asistencia disminuyan a medida que los recursos económicos se desvían para enfrentar la crisis de salud, ¿no? Siempre hablamos de que estamos de estas situaciones en el marco de la crisis sanitaria que estamos pasando, en particular en esta situación por el COVID-19. Y acá también me refiero a los servicios de atención y apoyo a personas que han transitado violencia de género, porque estamos hablando de que no solamente las situaciones que suceden hoy en día de violencia de género, sino también de las personas que han atravesado alguna situación y que tienen que continuar con algún tipo de contención
terapéutica, apoyo psicosocial a víctimas, ¿sí? Esto también pueden ser los casos de violencia sexual, y que pueden verse afectadas, como los proveedores de servicios de salud que están sobrecargados y preocupados, obviamente, por el manejo en este momento del COVID-19. Además, en estos contextos, las niñas se enfrentan riesgos de protección adicionales. También debemos prestar atención al monitoreo de la violencia sexual a mujeres y niñas en contextos de desastre, ¿sí? Aislamientos o crisis sanitarias. Esto está hablando en general y llevándolo siempre al COVID en particular, ¿sí? Y en eso podemos tomar el caso del brote de EBD de África Occidental, no sé si se recordarán, en el 2014-2016, y el brote también que hubo en República Democrática del Congo en el 2018 al 2020, que todos estos brotes que sucedieron en estos lugares hace algunos años nos traen experiencias sobre lo que estamos hablando y argumentos para decir que estamos en un doble riesgo, ¿sí? ¿Cómo es el impacto por diferencias de género? Es decir, que tenemos evidencia empírica en algunos países de que el impacto económico de las emergencias de salud pública pueden conducir a las familias a cometer abusos y violencias sexuales sobre mujeres y niñas a cambio de transacciones económicas, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, las niñas corren el riesgo de separarse de su cuidador o cuidadora durante las crisis de salud pública, ya que su cuidador o cuidadora primaria puede ser puesto en cuarentena o no estar disponible por otras razones, ¿sí? También hay riesgos únicos que tenemos que considerar para las niñas y las familias que transitan entre hogares de sus progenitores por acuerdo de régimen parental compartido. Ahí yo les podría comentar un poco más de mi experiencia en el trabajo. Como sabrán algunos, trabajo en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y en particular mi primer trabajo allí fue en la línea 144, y obviamente en esta circunstancia muchos de quienes hemos transitado por la línea hemos ido a hacer refuerzo de la línea 144, y una de las situaciones que se da muchísimo es esta de los acuerdos de régimen parental compartido, de cuando el niño quedó en la casa del padre, por ejemplo, y puede ser utilizado como una extorsión también si hay un contexto de violencia preexistente, ¿sí? Y bueno, todo un montón de situaciones que muestran el riesgo de separarse de su cuidador durante las crisis de salud pública. Para profundizar más al respecto, yo les voy a ir pasando algunos tips para que quieren tomar nota y después profundizarlo más. Hay un artículo de la UNICEF que profundiza muchísimo acerca de cómo se han producido mayores tasas de abuso y explotación de niñas durante las emergencias de salud públicas anteriores. Para esto, si quieren, yo ahí les dejé un comentario fijado para que, si quieren escribirme a mi Instagram privado, por un mensaje privado, yo les puedo pasar todas las fuentes de lo que voy hablando, ¿sí? Bueno, por otro lado, otro de los argumentos para dar cuenta del impacto que tiene en esta diferencia que se hace sobre el género es que vemos que las tareas del cuidado están altamente feminizadas también, ¿no? Esto ya creo que ya lo sabemos, lo venimos hablando. Las experiencias previas han demostrado que donde las mujeres son principales responsables de obtener y cocinar alimentos para la familia, el aumento de la inseguridad alimentaria como resultado de las crisis puede ponerlas en mayor riesgo, ¿sí? Por ejemplo, de pareja íntima y de otra forma de violencia doméstica debido a las tensiones elevadas que se van produciendo en los hogares por la falta de esto. Y ni hablar de otras formas de violencia de género que también se exacerban en estos contextos de crisis. Bueno, como segundo punto podríamos decir, respecto a esto, podemos destacar entre los impactos diferenciales de género que pueden esperarse, digamos, cargas exacerbadas del trabajo de cuidado, ¿sí? Del trabajo cuidado no remunerado en mujeres y niñas,
ya que donde los sistemas de salud se ven afectados por esfuerzos para contener estos brotes, las responsabilidades de cuidado son frecuentemente delegadas en mujeres y niñas, y esto tiene que ver por el peso de los mandatos de cultura de género, claramente. También les recomiendo que profundicen leyendo las recomendaciones que realizaron las Naciones Unidas, ¿sí?, para paliar las desigualdades que profundizan estas crisis, como ser la solicitud a los gobiernos que proporcionen paquetes de licencia por enfermedad remunerada y de trabajo de cuidado no remunerado para permitir que las mujeres que enfrentan violencia doméstica o de género mantengan la independencia financiera de sus agresores. Bueno, como un noveno punto que viene a distinguir esta situación, es que obviamente esta crisis sanitaria, y ya lo venimos viendo, sobre todo en Argentina, en este contexto actual, muy significativa. Y todos estos casos tendrán repercusiones importantes en los ingresos de la mayoría de las personas, eso lo sabemos, pero también afectarán particularmente a los grupos más pobres. Y dentro de estos grupos de menores ingresos, dientes y la población del LGBTQ, que necesitan enfoques diferenciales de cara a cualquier estrategia estatal. Es probable también que las trabajadoras migrantes, en particular las que se dedican a la atención al trabajo doméstico, experimenten graves consecuencias económicas. Y para ello les recomiendo también que profundicen un poco en uno de los últimos informes del CARE, que también, si no lo encuentran, me lo pueden pedir. Y después también tenemos que tener en consideración, muchas veces cuando hablamos de violencia de género, y esto igualmente lo aclaré al principio, cuando hablamos de violencia de género a veces piensan solamente en las mujeres. Hay otra realidad también, y que es el impacto que genera la población travesti trans, ¿sí? En Argentina, como sabrán, según las estimaciones de las organizaciones sociales, el promedio de vida del colectivo es de 41 años. Esto lo pueden ver también en el archivo de la memoria trans. Y al ser un colectivo que sufre de múltiples discriminaciones y exclusión por parte del Estado, el impacto del COVID podría agravar la mortalidad en esta población, ya que, por un lado, en muchos casos las personas trans, travestis y no binarias presentan patologías previas, ¿sí?, de base, como por ejemplo el HIV. Y esto obviamente aumenta mucho más su riesgo de morbilidad y mortalidad ante el COVID. Como también la necesidad de acceder a terapias de hormonización y otros tratamientos de salud que pueden verse afectadas, ¿sí?, por esta emergencia sanitaria. Además, también consideremos que los centros de salud resultan ser bastante, por no decir un montón, expulsivos de la población travesti, trans y no binaria, con motivo de prejuicios, discriminación, racismo, xenofobia, que encuentran en el momento de la atención. Entonces esto siempre termina constituyendo barreras al sistema de salud para este tipo de población y pueden restringir el acceso completamente a una adecuada atención integral de calidad y respetuosa sobre todo. Bueno, y podemos mencionar algunas experiencias también transitadas por algunos países en relación al COVID, que han tomado, ¿sí? Por ejemplo, en España, ¿qué medidas tomaron? Bueno, el Ministerio de Justicia incluyó a los juzgados de violencia entre los que continúan en funcionamiento, por ejemplo, y realizando los servicios de guardia que les corresponden. En particular, aseguran el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre las mujeres y menores. Además, por ejemplo, en España activaron un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia. Consiste en que las mujeres que se encuentran en urgencia domiciliaria podrán enviar un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización para que llegue la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado. Por otro lado, activaron también un sistema de chat mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica. Armaron también un plan de contingencia para prever estos riesgos,
así como para garantizar la asistencia a las posibles víctimas. También siguen teniendo activa la línea de atención a mujeres en situación de violencia. Por otro lado, tenemos el caso de Estados Unidos, que si bien sabemos, ha tomado muy tarde, al parecer, la medida de prevención obligatorio de aislamiento social, y hoy en día está explotado, es uno de los focos de este momento del COVID. Bueno, pero han tenido algunas experiencias con respecto a la situación de violencia. En ese sentido, tienen una línea para atención de violencia doméstica, y en su página, que les recomiendo que entren a chusmearla un poco, hay una página también de la línea, en la cual realizaron recomendaciones especiales para mantenerse segura durante el COVID-19, y han adoptado la atención de la línea de manera remota, por ejemplo. Y habla un poco también dando argumentos de por qué podría afectar de manera única las violencias de pareja. Por otro lado, también tenemos el caso de Guatemala, por ejemplo, que están operando con regularidad las Fiscalías Especiales de Violencia contra la Mujer, tienen centros de atención integral para las mujeres, que están en funcionamiento. En Italia, otro de los casos fuertes de Conavid, tienen se llama teléfono rosa, la línea de atención, y dentro de las llamadas, y esto me lo anoté para poder comentarlos con ustedes, se desprende que las llamadas telefónicas del teléfono rosa, en comparación con las del mismo periodo del año pasado, disminuyeron en un 55,1% en las primeras 2 semanas de marzo, que ellos ya estaban con el tema del aislamiento preventivo y obligatorio. Y esto es importante, y ahora después lo vamos a ver comparándolo con las medidas que se tomaron en Argentina con respecto al COVID y la violencia de género, porque registran menos llamadas. ¿Y por qué? Porque, pues, qué raro que es hablar en vivo, no me pueden responder. ¿Y por qué? Porque claramente, si la mujer está en presencia de su agresor en el hogar constantemente, no tiene momento ni lugar para poder agarrar el teléfono y llamar a la línea, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver que en Argentina tomamos un par de, aprendiendo de estas experiencias de otros países, se tomaron también recaudos que podemos celebrar como algo bueno o positivo dentro de todo. Bueno, podemos ver un poco más de experiencias de otros países, pero para no aburrirles y que después podamos un poco interactuar, les recomiendo, sí, para que profundicen en todo esto, si les interesa ver un poco más el plano internacional, es que lean las recomendaciones de UNICEF que hace a los estados ante el COVID, lean también la página del Banco Interamericano de Desarrollo, hay un documento que se llama Políticas Sociales en Respuestas a los Efectos del COVID-19. Entren también en la página de ONU Mujeres. Hay otro artículo que habla sobre COVID-19 en América Latina y el Caribe, cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta de la crisis. Esto un poco para que ustedes lo puedan profundizar en sus casas. Si quieren, después lo charlamos, me pueden escribir también a mi Instagram personal. Bueno, y como segunda parte de este taller vamos a ver también las medidas tomadas por el Estado Nacional Argentino. Y la realidad es que ante la vertiginosa situación mundial, la que nos enfrenta el COVID-19, el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y desde entonces nos hicimos eco del lema #quédate en tu casa, ¿no? Quédate en casa todo el tiempo en las redes. Sin embargo, la realidad demuestra, con todos los argumentos que venimos charlando ya desde el comienzo, que el aislamiento no es una estrategia válida para las mujeres lesbianas, trans, travestis que están atravesando situaciones de violencia. Hay ciertas situaciones sociales que en aislamiento se agravan, como venimos viendo, y en este caso es el de la violencia de género. Para muchas mujeres, el quédate casa significa un riesgo para su integridad, configurándose un doble riesgo, y es muy básico. Al margen de todos los argumentos que le di, hay algo que es muy básico, que la situación de violencia
está fuera de su casa puede contagiarse COVID-19, coronavirus, y si está dentro de su casa puede sufrir violencia de género. Por eso es que hablamos de una doble pandemia, ¿sí? ¿Y por qué es una doble pandemia? Porque además es mundial, como les vengo diciendo, ¿no? El COVID es mundial y la violencia de género es mundial también, ¿sí? Lamentablemente la historia ha sido criada por el patriarcado. ¿Podemos cambiarlo? Obviamente que sí. Pero bueno, el alarmante número de femicidios desde anunciado el aislamiento y la clara desprotección que atraviesa estas mujeres ante la dificultad que encuentran los dispositivos para su normal funcionamiento, sin dudas afirma la necesidad de un Estado presente que dé respuestas a la par que encara con responsabilidad esta pandemia. Declarada la cuarentena, el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad respondió con una serie de medidas. En principio, determinó que la atención de la línea 144 sea declarado como un servicio indispensable. Y esto es fundamental, porque en el marco de la emergencia sanitaria genera que pueda seguir funcionando como también el servicio médico, ¿sí? En segundo lugar, reforzó la atención, inaugurando otros canales como recién hablábamos que en Italia habían reducido los llamados a la línea rosa, al teléfono rosa que le dicen. El Ministerio de las Mujeres, aprendiendo de esta experiencia, da cuenta de que había que habilitar otros canales también de atención, ¿sí? Y en eso inauguró otro canal como el correo electrónico, y lo voy a decir por si alguien no lo tiene, pero cualquier cosa pueden ir a la página del Ministerio de las Mujeres, que tiene Instagram, tiene todos los canales, todas las redes. El correo electrónico es linea144@mingéneros.gov.ar, y también habilitó una línea de WhatsApp, es decir, que la mujer puede escribir, y no solamente la mujer, sino también cualquier persona que necesite asesoramiento para poder abordar una situación de violencia, ¿sí? Y el WhatsApp, bueno, tiene característica 011, ¿sí? 11-277-16463, o puede ser también 11-277-59047, o también puede ser 11-277-59048. Por otro lado, también puso a disposición la guía de recursos geolocalizados con los que trabaja la línea 144, y esto lo pueden ubicar en la página, ¿sí? Que es argentina.gov.ar/géneros/mapa mujeres. Acá una salvedad porque el sábado se firmó y bueno, a partir de ayer entró en vigencia, ¿sí? Empezó a regir a partir de ayer ciertas excepciones, y dentro de esas excepciones al aislamiento social preventivo obligatorio está contemplada que los recursos que, por ejemplo, están en esta guía, ¿sí? Que pueden desde cada provincia, desde cada localidad, ubicar el centro de atención integral más cercano a su domicilio, ahora puede estar en funcionamiento gracias a esta excepción que logró una resolución del Ministerio de las Mujeres. Por otro lado, también se habilitó para circular las mujeres, ¿no? O sea, mediante la resolución 15-2020 se contempló una nueva excepción a fin de que las mujeres y personas del colectivo LGTBI, ¿sí?, puedan circular para denunciar o pedir ayuda en situaciones de violencia de género bajo el concepto de fuerza mayor. Esto es importante porque otra de las experiencias que me ha dado esta situación, que lo que estaba pasando, por ahí no tanto en Cava, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí ya en provincia de Buenos Aires y en otras provincias, es que, aunque parezca un sinsentido, las comisarías, cuando las mujeres venían a realizar la denuncia, en algunos casos o le hacían la multa por haber violado la cuarentena, o en otros casos han detenido a mujeres por violar la cuarentena para ir a hacer la denuncia. ¿Es un sinsentido? Sí lo es,
y parece algo muy exagerado, pero realmente esto sucede, ¿sí? Y esto tiene que ver, obviamente, por la falta de capacitación con perspectiva de género, que más adelante podemos hablar un poco más de eso. Por otro lado, recordarán el día del ruidazo, que en momentos de que empezamos a ver los índices de femicidios y transvesticidios que estaban sucediendo por motivos de este aislamiento que estaba generando mucha más violencia, ese día el Ministerio de las Mujeres anunció una medida nueva que la hizo en conjunto con la Confederación Farmacéutica Argentina, que es para que los farmacéuticos se puedan comunicar con la línea 144 cuando una mujer en clave dice barbijo rojo, ¿sí? Entonces la mujer que sufre violencia de género, que no tiene un celular o no tiene computadora o no tiene internet o no puede acceder a otro medio, ¿sí?, pueda ir con la excusa de ir a la farmacia, y cuando llega a la farmacia le dice al farmacéutico o farmacéutica barbijo rojo, quiero un barbijo rojo. Y la farmacéutico o farmacéutica llamaría a la línea 144 para abordar la situación. Ahora bien, para el caso de las emergencias, solo contamos con 120 refugios en todo el país, cantidad que claramente es insuficiente de hogares en este contexto, que vuelve imprescindible este tipo de políticas, ¿sí? Y en este marco, el Ministerio de las Mujeres se anticipó, articulando con organizaciones sindicales que pusieron a disposición del Ministerio los hoteles gremiales para situaciones extremas de violencia por motivos de género. Sin embargo, se desconoce la cantidad de los mismos, ¿sí? Esto lo quiero aclarar porque la realidad es que no está en ningún lado cuál es la cantidad de hoteles gremiales que puso a disposición para estas situaciones. Igualmente, acá quiero también hacer una salvedad al margen de los hogares, y esto es algo para que tengan en consideración, sobre todo les abogados, en algunas recomendaciones que tengan que hacer cuando alguna mujer le llame. Siempre recuerden también que el que se tiene que ir del hogar es el agresor, ¿sí? No es la mujer la que se tiene que ir. Y esto está contemplado en la ley 26485, ¿sí? Que entre las medidas cautelares que se dan y se otorgan por la sola denuncia de la mujer, ¿sí? Con la sola denuncia de la mujer, independientemente de a nombre de quién está el alquiler de la casa, a nombre de quién esté la casa, quién la paga, lo que sea, a nombre de quién esté, independientemente de eso, la mujer con su sola denuncia tiene la medida cautelar para excluir del hogar al agresor, ¿sí? Y esto no tenemos que olvidarnos, porque a veces terminamos pidiendo un hogar, ¿sí? Ya sabemos que están encima saturados, e inclusive, como les digo, no sabemos cuál es la cantidad de hoteles gremiales que maneja el ministerio con los sindicatos. Entonces, los recursos son escasos, y sobre todo en esta situación de crisis sanitaria, hagamos cumplir la ley que tenemos, ¿sí? El que debe irse del hogar es el agresor, y tenemos la ley 26485 que lo dice claramente. Por otro lado, en caso de necesitar información sobre anticoncepción, interrupción legal del embarazo, ¿sí?, sobre las ILE, testeo de sífilis y VIH u otras relacionadas a la salud sexual, pueden comunicarse con la línea gratuita del Programa de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, que es un 0800, el 0800 222 3444. Y por otro lado, comentarles un poco, bueno, en este momento no hay cifras oficiales de la línea 144 nacional. Sin embargo, a los 27 días de la cuarentena, la línea 144 de PBA, ante los 21 femicidios y 2 travesticidios, comentó un poco que tiene un área nueva que se llama casos críticos y de altos riesgos, y que en ese área de casos críticos y de alto riesgo que se inauguró ahora en la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Mujeres,
Dicen que caen casos de la línea 144 y sus derivados y que de 604 casos de altos riesgos, 168 fueron del mes de marzo. O sea, de 604 casos de alto riesgo, 168 fueron del mes de marzo que comenzó la cuarentena. Claramente, los casos de violencia de género y en estado críticos tienen un incremento, ¿sí?, por el aislamiento. Esto da cuenta de que hay un aumento significativo de al menos un 35% en las llamadas del 144 en PBA, en Provincia de Buenos Aires. Y ahora bien, ¿qué pasa con la justicia? Que es el tema que nos convoca también. Como entiendo, porque estarán todos en su casa, los abogados sabrán ya que la Corte Suprema de Justicia dispuso la feria judicial extraordinaria. La misma también se ha prorrogado de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. Y las provincias, cada una a sus tiempos, fueron adhiriendo a dicha disposición, amoldándose también a sus recursos y particularidades. Por ejemplo, hay algunas provincias que cumplen guardias mínimas en los juzgados, ¿sí?, con las autoridades, los altos funcionarios y nada más. En algunos casos, algunas provincias, los fiscales atienden directamente de sus casas, pero, digamos, han puesto a disposición sus números. Entonces, cada provincia fue adhiriendo así poco a poco a la feria judicial extraordinaria y amoldándola también a sus particularidades. Además, también se estableció la prórroga de todas las medidas cautelares en forma automática por 60 días, ¿sí? Y esto no solo significa una protección general, sino que además libera los recursos saturados de los juzgados de turno, lo que le permite enfocarse, ¿sí?, a las nuevas denuncias, así como también a las emergencias y las urgencias que vayan surgiendo. Y en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la primera semana de aislamiento, ¿sí?, la Oficina de Violencia Doméstica denuncias por día. Y esto es otro argumento más que da cuenta de que la violencia de género no es que disminuyó, ¿sí?, sino que se dificulta llevar a cabo una denuncia presencial. Y ante ese escenario, además de que la OVD continúa abierta las 24 horas, y para los que no lo saben, se encuentra ubicada en la sede de Lavalle 1250, ¿sí?, se incentivó también las denuncias por la línea 137. La línea 137 es de atención a víctimas. La línea 144 es de asesoramiento, contención e información a mujeres en situación de violencia. Por otro lado, en la ciudad autónoma se encuentran en turno 2 juzgados que otorgan las medidas cautelares, que quedan ahí cerca de Lavalle 1250, con lo cual, si ustedes van con alguna mujer en situación de violencia, puede realizar la denuncia en Lavalle 1250, y al mismo tiempo, seguramente va a tardar un poco, ¿sí? Siempre recomendamos que para estas situaciones las mujeres en situación de violencia vean si pueden dejar con alguien a su niña, ¿sí?, si tienen algún niño a cargo, al mismo tiempo que puedan llevar el celular cargado con batería por cualquier situación, ¿sí? Y además, estos 2 juzgados están al lado, ¿sí?, para poder otorgar las medidas cautelares. Que recordemos, las medidas cautelares que establece la 26485 tienen que ver con la restricción de acercamiento, ¿sí?, de todo contacto del agresor, la exclusión del hogar, y así sucesivamente. Los invito a leerla y a profundizar más acerca de ella. Es una ley de vanguardia, una ley argentina de vanguardia a nivel mundial, pero bueno, como podemos ver en la práctica hay una gran distorsión de lo formal a lo práctico, ¿no? Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad recibe denuncias también telefónicas a las 24 horas al 0800-333-47225. También puede verlo por la página del mpfciudad.gov.ar y a través de su aplicación móvil y por mail al correo denuncias@fiscales.gov.ar. Bueno, y como entiendo también que muchos abogados
no solo tomamos casos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también casos de Provincia de Buenos Aires, lo que hoy se llamaría el AMBA, ¿sí? Entonces, en cuanto a las medidas judiciales que se adoptaron para la recepción de denuncias en la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires sacó una resolución, que es la 186/20, que dispone que por el aislamiento social preventivo obligatorio todos los trámites judiciales dejan de ser presenciales y pasan a ser remotos, es decir, informáticos. Siempre igual, quiero aclararles, acá un paréntesis, que cuando es un caso de emergencia, todo va a entrar por el 911. Estemos donde estemos, siempre vamos a llamar al 911 si es un caso de emergencia, ¿sí? Bueno, en Provincia de Buenos Aires hay dos maneras de hacer denuncias remotas. Una, o sea, informáticamente, ¿no? Una es por medio de una aplicación que se puede descargar en el celular, que se llama Seguridad Provincia, ¿sí? Esto lo establece el artículo 11 de la resolución que les acabo de mencionar, o visitando la página seguridad.gba.gov.ar. Una de las pestañas en esa página, van a encontrar que una de las pestañas es denuncia familiar o de género, y ahí van a encontrar un formulario online que la persona envía y llega a la mesa de entrada u oficina de denuncias, le asignan un número de investigación preliminar y de ahí se distribuye a las unidades fiscales que estén de turno. En el contexto actual hay siempre un funcionario letrado de turno en la oficina de denuncias garantizando la atención, y el requisito de la ratificación tenemos que ver cómo lo están implementando aún, porque es muy nuevo el sistema, pero si nos guiamos por la resolución 186/20, no va a ser presencial claramente la ratificación, ¿sí? En segundo lugar también, la otra posibilidad, digamos, que podemos para realizar la denuncia por mail, ¿sí? Que sea más fácil que realizando el formulario web. Y esto acá en el artículo 12 de esa resolución establece que hay casillas creadas particularmente para que las personas puedan denunciar sin tener que concurrir a las comisarías o tribunales. Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Bueno, acá el artículo 12 dice: disponer la habilitación durante la vigencia de la medida en aislamiento social preventivo obligatorio de los siguientes correos electrónicos con el objetivo de que los ciudadanos puedan denunciar, indicando su nombre, apellido, DNI, domicilio y número de contacto, ¿sí? Ahí van a tener que comentar un poco la presunta ocurrencia de ilícitos penales, especialmente aquellos no comprendidos expresamente en la aplicación de la seguridad de provincia, o requerir asistencia a víctimas de algún delito desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Si ustedes ingresan a la página van a encontrar con todas las casillas de mails, ¿sí?, que se crearon para esta situación por distrito. Por ejemplo, de azul es denunciasasul@mpba.gov.ar, denunciasbahiablanca@mpba.gov.ar, y así todas, ¿sí? Denuncias sanisidro@mpba.gov.ar, ¿sí? Denuncias sanmartin@mpba.gov.ar. Si quieren me la piden también, no tengo ningún problema, las tengo todas anotadas, pero si no va a ser un bodrio si se les empiezo a repetir a cada una. Bueno, en estos correos electrónicos se reciben, deberán ser tratados como notitia criminis. ¿Esto qué quiere decir? Que las agentes fiscales de turno deberán darle el tratamiento que corresponde según la verosimilitud, seriedad y gravedad de los hechos denunciados, y esto básicamente lo que quiere decir es que le tienen que dar inmediato tratamiento, ¿sí? Con la sola recepción del mail le tienen que dar inmediato tratamiento. Además, hay otro artículo interesante en esta resolución que dicta la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que es el artículo 16, que ordena responder los correos recibidos a la máxima velocidad posible, confirmando recepción, ¿sí? Son tiempos en los que la justicia debe anticiparse, ¿sí?, y comenzar a diagramar mecanismos que permitan dar una respuesta rápida a situaciones anómalas que puedan darse producto de este aislamiento obligatorio,
y así también como dar respuestas novedosas que ubiquen a la justicia a la altura de una situación que nos abruma. Y esto tiene que ver básicamente con el acceso a la justicia. La realidad es que no puede pasar lo que sigue pasando en algunas provincias o en el interior de la provincia de Buenos Aires, de que las mujeres sean detenidas cada vez que van a realizar la denuncia. No puede pasar tampoco que no les tomen la denuncia en las comisarías o en las fiscalías. Sobre todo en las comisarías sucede un montón que no les toman la denuncia porque no tienen golpes visibles, por ejemplo, ¿sí? O también, en vez de tomarle la denuncia, le toman una exposición. La exposición no sirve para que le den medidas cautelares, no sirve para que le den medidas de protección, ¿sí? Y esto tengámoslo en claro, porque muchas veces les toman exposiciones. Estamos en el 2020 y les siguen tomando exposiciones en muchas comisarías. Y esto también tiene que ver con el acceso a la justicia. Bueno, y por otra parte, digamos, lo que sería una cuarta parte de este taller es brindarles un par de puntos para ayudar a la detección y abordaje de una situación de violencia, ¿no? Puede ser porque o ustedes la estén sufriendo, alguna de ustedes, o porque saben de alguna situación, o porque como abogados les llega alguna situación en particular. Bueno, como les había comentado ya previamente, siempre, pero siempre 911 ante cualquier emergencia, ¿sí? La policía debe acudir ante el pedido de ayuda, siempre. En segundo lugar, si necesitan información, orientación o asesoramiento por una situación de violencia, pueden llamar a la línea 144, que es gratuita, ¿sí? Y está a las 24 horas. Y gratuita quiere decir que no es necesario que tenga crédito en el celular, ¿sí? O sea, marcan 144 y se están comunicando. Por otro lado, también fijarse dónde están, ¿sí? Existen áreas de género y que hoy en día están exceptuadas del aislamiento social preventivo obligatorio, o sea que ya tienen que estar en funcionamiento, y que esas áreas de género en cada distrito, en cada localidad, dependen del Estado municipal. Búsquenlas, pueden llamarse oficina, puede llamarse área, dirección o secretaría de la mujer, de género, género y diversidad, o de asistencia a la víctima, siempre buscando con esas palabras claves. Además, pueden comunicarse con ellas para recibir la asistencia local que se necesita. También pueden acudir a las mesas locales intersectoriales de abordaje a las violencias por razones de género. No sé si alguno sabría que existía. Si conocen a alguien que la integra, pónganse en contacto con esa persona, y si no, para recibir más información sobre estas mesas locales o tanto en las áreas de género, también pueden escribir a mesaslocales@ministeriodelasmujeres.gba.gov.ar. Esto es hablando de provincia de Buenos Aires. Por otro lado, es importante identificar y conocer las redes y servicios que existen en cada localidad en la que estamos, ¿sí? En nuestra ciudad, ya que son las primeras que pueden dar una respuesta ante la situación de género, ¿sí? O sea, aunque ustedes llamen a la línea 144, sepan que es nacional. Tienen que siempre primero acudir a la más cercana, por una cuestión de inmediatez, ¿sí? Y en caso de abordar una situación, siempre es importante evaluar el riesgo, ¿sí? Para poder trazar una estrategia de abordaje, y para esto, para medir el riesgo de una situación, es fundamental realizar una escucha activa de la situación, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Poder conocer y reconocer en el relato de la víctima la complejidad de la situación para organizar junto a ella, ¿sí?, la estrategia de abordaje. Acá dos cuestiones. ¿Qué es una escucha activa? Una escucha activa es escuchar sin prejuicios, ¿sí?, sin hacer preguntas, ¿sí? Digamos, a veces cuando nosotros viene una situación de violencia, lo primero que nos pasa es que nos gana la ansiedad de querer sacar a esa persona de situación de violencia, y por ahí a veces hacemos muchas preguntas que pueden resultar prejuiciosas, ¿sí? Y eso lo único que genera es que la persona se cierre y no cuente por vergüenza o por también sentirse
cuestionada, ¿sí? Cuestionada de por qué no obró de otra manera, por qué no respondió de otra manera, por qué no se fue de esa situación. Y si nosotros comprendemos que las situaciones de violencia de género son complejas y que requieren de un abordaje integral, es decir, que no solamente hablemos de la justicia, sino también hablemos de que necesitamos trabajar interdisciplinariamente con psicólogas, por ejemplo, ¿sí? Trabajadoras sociales, tenemos que tener una escucha activa. Y además también entender que la estrategia que vayamos a trazar tiene que ser organizada con esa persona, ¿sí? Obviamente que vamos a ver cada caso en particular, pero las estrategias no se basan, en las situaciones de violencia de género no se basan de una imposición de estrategia, ¿sí? Requerimos de la voluntad de esa persona de querer salir también de esa situación y también de pedir ayuda, ¿sí? Si nos están pidiendo ayuda, claramente están intentando salir, pero tenemos que tener en consideración siempre esta escucha activa, ¿sí? Para poder medir el riesgo es fundamental también advertir si está sola la persona o tiene hijos a cargo, si esos hijes a cargo son menores, ¿sí? Porque también los recursos que vamos a necesitar van a ser otros, ¿sí? A su vez también si esa persona tiene trabajo o si percibe algún tipo de ingreso. Al mismo tiempo, si necesita asistencia alimentaria, preguntarle si puede irse de su casa, a dónde podría irse si se va de su casa, quién o quiénes la podrían recibir en su casa, ¿sí? Y por cuánto tiempo. Esto también es importante, porque por ahí una amiga o un amigo le podría llegar a decir, mira, te podría alojar por esta noche nada más, y eso es un dato. Podemos sacar a la mujer de situación de violencia, al menos de esa situación grave que está pasando en el momento, ese riesgo inminente que está sucediendo, por esa noche, y al otro día articular con algún área local para conseguir un hogar, ¿sí? Todo esto es para que tengan en consideración el riesgo y cómo abordarlo. En otro lugar, también tener en consideración qué tipo de violencia es, ¿sí? Y la podemos identificar como agresiones verbales, descalificaciones, violencia económica, violencia física, violencia sexual u otro tipo de violencia, porque cada uno de esos tipos de violencia va a tener un abordaje diferente, ¿sí? Además, también, y algo muy importante, y muchas veces obviamos esta pregunta, es si la persona que ejerce violencia o si en el hogar hay armas, ¿sí? O si tiene acceso a armas, ¿sí? Esto es algo fundamental, nunca tenemos que olvidarnos de consultar esto. Recuerden también que, digamos, los femicidios, la mayoría de los femicidios que suceden en Argentina tienen que ver con que había un arma también en la casa, ¿sí? Entonces nunca podemos olvidarnos de esta situación. Y bueno, la estrategia de abordaje puede ser múltiple, ¿sí? Desde que la víctima cuente con un teléfono seguro al cual comunicarse y reconocer que tiene personas que pueden ayudarla, hasta realizar la denuncia y pedir intervención de áreas de Estado municipal o provincial, entre otras, ¿sí? Tener siempre en cuenta que es obligación de las comisarías tomar la denuncia, ¿sí? No pueden negarse a tomar la denuncia por falta de pruebas, por ejemplo, ¿sí? Repito, no pueden negarse a tomar denuncias porque no ven un golpe o porque no ven los mensajes de amenazas que el agresor le está enviando, ¿sí? También deben comunicarse al área de género, o sea, las comisarías, una vez que reciben un caso de violencia de género, deben comunicarse con el área de género para seguir el circuito de atención integral, del abordaje integral que requiere una situación de violencia de género, además de dar intervención inmediatamente al Poder Judicial para que otorgue las medidas de protección, ¿sí? No pueden hacer esto que sucede en muchos lugares, que la comisaría le toma la denuncia y le dice volvé mañana que hablamos con el juzgado o la fiscalía de turno para la otorgación de medidas. No, tiene que ser de inmediato, ¿sí? Además, también siempre tenemos que intentar reconocer con ella, con la persona en situación de violencia, su red de amigos, su red de contención, su red familiar, ¿sí? Su red de contención.
saber si habló del tema con alguna vecina o vecino, si ya había ido a alguna organización previamente, alguna ONG, alguna institución que pueda colaborar también en la situación. Muchas veces quienes están en situaciones de violencia no logran ver esta red, ¿sí? Por algún estallido, por la situación que pasase, cuando vienen a pedir ayuda a veces no logran ver la red de contención, se sienten solas y por ahí podrían llegar a tener alguna amiga cercano, alguna red que pueda también colaborar en la situación. En eso es fundamental nuestro papel como abogado o como amigo, como hermana, como familiar, lo que sea de esta situación, ayudar a identificar también, ¿sí? A dilucidar la red de contención. Y obviamente en cualquier caso, y perdón si parezco repetitiva, en cualquier caso si advierten que no se pueden comunicar con una red local, llamar a la línea 144, ¿sí? En todos los casos es de extrema importancia cuidar que los datos no circulen en grupos y redes, ¿sí? Y que no haya sobreintervención del caso, ¿sí? Para eso es necesario averiguar y constatar que las instituciones del Estado en sus 3 niveles, así como las redes, no estén interviniendo en una misma situación en paralelo, ¿sí? Y bueno, antes de abrir a comentarios y a preguntas, también me parece importante en esta última parte pensar un poco, digamos, qué enfoque hay que dar, ¿no? ¿Qué enfoque hay que darle a esta situación, a esta doble pandemia que nos coloca el coronavirus y la violencia patriarcal? Y creo que es un momento para reflexionar, para cambiar el paradigma, ¿sí? Repensar también nuestros procesos reeducativos, pensar otras masculinidades, y por eso también la importancia de la educación sexual integral,